Hola, hola. ¿Tu muro necesita un cambio y ya te aburriste de los cuadros de siempre? Quédate ahí que hoy día te enseñaremos cómo renovar tu espacio con un revestimiento de madera que une el muro con el cielo. Usaremos iluminación para crear un ambiente elegante y acogedor en este living. Manos a la obra. El diseño lo haremos con tablas de roble de 1 por 4 pulgadas y van a cubrir el espacio que hay entre las lámparas, que es 129 centímetros. Va desde el piso hasta el techo, o sea, una altura de 230 centímetros, y luego haremos un retorno en el cielo de 180 centímetros. Vamos a colgar 2 lámparas para iluminar y enmarcar el espacio. Antes de empezar, si te gusta aprender nuevas ideas y mejorar tu hogar, no pierdas más tiempo. Suscríbete al canal de Sodimac y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos proyectos. Ahora sí, acá tenemos 2 puntos de luz y aquí vamos a sacar la electricidad para llevarla al techo y poder poner nuestras 2 lámparas colgantes. Antes de tocar cualquier cable, corta la electricidad desde el automático y asegúrate de identificar los cables. En este caso, el café es el fase y el azul es el neutro. Medimos 2 trozos del cordón con un largo de 1 metro y pelamos los extremos del plástico para dejar los cables de cobre a la vista. Los unimos como corresponde, fase con fase, neutro con neutro, y enrollamos y aislamos con cinta eléctrica. Así llevaremos la energía a las lámparas colgantes. Por el muro lo fijamos con una grapa que después quedará oculta con la madera, y en el cielo lo ponemos en una canaleta eléctrica. Esta canaleta se corta a la medida con cuchillo cartonero y se pega con el adhesivo que trae. Metemos el cordón y se desliza la tapa. La conexión de la lámpara es súper fácil porque viene con regleta. Simplemente con un desatornillador se sueltan los tornillos, se conectan los cables donde correspondan, fase con fase, neutro con neutro, volvemos a apretar los tornillos y listo. Para este proyecto vamos a usar 18 tablas de roble de 120 centímetros que ya vienen en esa medida. Y aparte, con la ingleteadora vamos a hacer varios cortes para poder generar una terminación con más diseño y movimiento. Nos ponemos guantes, respirador y lentes de seguridad y con la sierra ingleteadora cortamos 8 listones de 60 centímetros, 4 de 50 centímetros y 5 trozos de 110 centímetros. Además, a 2 tablas de 120 centímetros tenemos que hacer por el revés un calado con la fresadora para ocultar el cordón eléctrico del muro. La fresa es de media caña, cuarto de pulgada, y la ranura va a 4 centímetros en el extremo y a 45 hacia lo largo. Lo bueno de estas tablas de roble vaporizado es que vienen prelijadas. Solamente nos falta pasar una lija 220 y van a quedar con una excelente terminación listas para el barniz. Usamos la lijadora Rotorbital y para protegernos, guantes, respirador y lentes. Nos preocupamos que con este pulido la madera se vea muy lisa y rebajar aquellas astillas o nudos propios de las tablas. Después la protegemos con un barniz poliuretano incoloro que tiene muy poco olor y secado rápido. Solo en 2 horas estará listo para seguir trabajando. Vamos a partir la instalación por el cielo usando adhesivo de montaje y pistola calafatera. Vamos a ir trazando líneas paralelas a lo largo de la tabla para asegurar una fijación firme. Seguimos el borde de la canaleta eléctrica para pegar la primera tabla que mide 120 centímetros. Ponemos un cordón de adhesivo por todo el largo de la tabla y pegamos.
Dejamos una separación de 6 centímetros y ponemos la siguiente hilera, que se forma con una tabla de 60 centímetros y otra de 120 centímetros. Seguimos con una tercera hilera, pegando una tabla de 120 centímetros y repetimos el patrón, siempre dejando una separación de 6 centímetros entre cada hilera. Tabla de 60 centímetros con una de 120 centímetros, tabla de 120 centímetros sola y así sucesivamente hasta llegar a nuestro límite, que es el otro cordón eléctrico. Vamos muy bien, ahora vamos con las tablas del muro, la misma dinámica. Pistola calafatera, adhesivo montaje, con eso es suficiente. Comenzamos con la tabla de 120 que tiene la ranura para hacerla calzar con el cordón y después con una de 110 centímetros. Así vamos con la altura del muro, que es 230 centímetros. Dejamos la separación de 6 centímetros y seguimos con una tabla de 60 centímetros arriba, una de 120 centímetros y completamos con una de 50 centímetros. Ese serán los dos patrones que iremos repitiendo hasta completar todo el muro. Los excedentes del adhesivo se limpian fácilmente con un paño húmedo, pero hay que hacerlo antes que se seque. ¡Qué lindo nos quedó! Un cambio espectacular. Es impresionante cómo la madera logra transformar un espacio en un lugar acogedor. Y como está protegida con barniz poliuretano, simplemente se limpia con un paño húmedo y listo. ¿Aún no te suscribes en el canal de Soymac? Hazlo ahora para que no te pierdas ninguno de nuestros proyectos semanales. Y activa la campanita para que aprendas de forma práctica y fácil a transformar tus espacios. Déjanos en los comentarios qué proyecto te gustaría ver en el próximo video. Nos vemos. ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.